cerca de 500 años, el continente americano entraba en el concierto de la historia mundial. Enfrentamiento, confrontación, diálogo, evangelización, son términos que políticos, historiadores, misioneros y periodistas van a utilizar para recordar este hecho histórico. Pero al margen de toda interpretación, la historia nos dice que aztecas y mayas, incas y chibchas, guaraníes y mapuches, cocamas y aguarunas y 1000 razas más del Nuevo Mundo llegaron al conocimiento de Jesús. Fue una aventura multicolor, como toda aventura humana, llena de luces y de sombras, de generosidades y de egoísmos. Las antiguas ciudades son hoy testigos mudos de gestas históricas, de heroísmos anónimos y de mezquindades humanas. Machu Picchu, Quilmes, Ingapirca, Quitor, son recuerdos de un mundo pretérito de gloria y de esplendor, de crueldad y de muerte, de luchas fratricidas y de sacrificios humanos. Pero todo eso pertenece a la historia, al pasado. Es inútil vivir de la nostalgia y de recuerdos. Hoy, después de 500 años de la presencia del hombre blanco, América Latina es, como afirma un conocido historiador latinoamericano, un montón de ladrillos de una casa por hacer. Y Perú es un reflejo de la realidad latinoamericana. Es un país mal hecho, un país roto. Un país donde, en la costa, en la sierra y en la selva, la riqueza de unos pocos se convierte en insulto para las masas empobrecidas. Sus 22 millones de habitantes blancos, mestizos y amerindios sufren las consecuencias de las veleidades de los políticos, de los mecanismos financieros y de una guerrilla que extiende el triste reinado de la muerte y de la miseria. La realidad peruana es, para nosotros, un misterio de pecado, una iniquidad social. Pero lejos, muy lejos de los centros del poder, casi en la periferia de la historia y en la frontera de la marginación, nos encontramos nosotros, hombres y mujeres, débiles y frágiles, humildes seguidores de un Dios crucificado. Hace muchos años, en 1957, Atanasio Jáuregui, nuestro obispo, escribía a Roma: hemos de confesar que nuestra misión no está favorecida para fáciles éxitos, ni por su geografía selvática, de inconmensurables valles, ni por su topografía, carente de toda vía de comunicación, salvo las fluviales, ni por su clima netamente tropical, ni menos en su aspecto demográfico, por nutridas poblaciones que facilitan la labor del misionero. Nuestras buenas gentes viven en caseríos y aldeas diseminadas por la jungla, a la ribera de los ríos, que el misionero debe visitar pacientemente para recoger el fruto de sus sudores en fragmentos, tanto más aquilatados cuanto más laboriosos. La historia de Yurimaguas,
es una historia de amor. Desde el lejano 1921, los hijos de San Pablo de la Cruz, solidarios con los crucificados de todos los tiempos, se abrieron a la fuerza de la cruz para afrontar proféticamente la injusticia y anunciar de modo creíble al Dios de la vida. En el corazón de la selva peruana, en el infierno verde y a las orillas de las caudalosas aguas del Gualiaga y del Marañón, los pasionistas se hicieron solidarios, se encarnaron en el mundo de los pobres para anunciar la buena nueva de un Dios encarnado en la fragilidad y en la pobreza. En este inmenso territorio de 76.000 kilómetros, más de 150.000 habitantes malviven una existencia de menguadas esperanzas y de muchas penurias. La engañosa exuberancia tropical cubre bajo su verde manto la pobreza y la miseria de los aguarunas, huambisas, chayabitas, cocamillas, chapras, que viven a caballo entre el hambre y la desnutrición, entre la penuria y la indigencia. Aislados en la inmensidad de la cuenca amazónica, la población vive de la agricultura y de la pesca. En frágiles cayucos y en balsas hechas con troncos de árboles, las buenas gentes surcan los ríos para vender los frutos de la tierra. Yurimaguas, la capital de la región y sede del vicariato, es el centro comercial más importante de la zona. Su pequeño puerto fluvial es un lugar de febril actividad. Nativos y mestizos desembarcan sus productos para venderlos en los mercados callejeros de la ciudad. Llegan desde Santa María, Balsapuerto, Lagunas, Islandia y de tantos otros poblados y caseríos perdidos a horas y horas de barca a las orillas de los caudalosos ríos amazónicos. Y aquí, en 1921, llegaron los pasionistas. Fieles a la consigna de San Pablo de la Cruz, que les animaba a ser anunciadores del misterio de la cruz y vivir en zonas palúdicas e islas remotas a donde no llegan otros operarios apostólicos. Hace ya más de 70 años, los buenos religiosos se establecían en Yurimaguas, en la perla del Gualiaga. Los misioneros de ayer y de hoy saben muy bien que no se puede amar impunemente a un Dios crucificado, a un Dios que se hizo hombre y puso su tienda entre nosotros. Y así, con un oído puesto en el Evangelio y el otro en el pueblo, los pasionistas escucharon los clamores del pueblo, los quejidos de una infancia sin escuelas, de una población sumida en la ignorancia y víctima de enfermedades endémicas, de un pueblo que se había olvidado de Dios.